Bueno, buenos días muchachos, buenos días a todos. Vamos a comenzar con el seminario del día de hoy. Le damos la más cordial de las bienvenidas a la doctora Daniela Moctezuma, que aceptó cordialmente venir a hacer esta presentación. Entonces, me voy a permitir leer una breve semblanza de la doctora. Daniela Moctezuma recibió su doctorado en Tecnologías de la Información y Sistemas Informáticos por la Universidad Rey Juan Carlos, en España. Actualmente es profesora investigadora en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, Centro Geo. Pertenece al SNI con el nivel 1 y sus principales líneas de investigación son visión artificial, aprendizaje automático, clasificación de texto, percepción remota, visión y lenguaje, y sistemas de videovigilancia inteligente. Ha dirigido y colaborado en diversos proyectos, tanto de ciencia básica como aplicados a las soluciones en algunas instituciones públicas y de gobierno. El día de hoy, la doctora Daniela nos va a compartir el tema Image Caption Metrics Evaluation. Do they measure that they should? Bienvenida, doctora. Gracias, buenos días a todas y todos. Bueno, ya me presentaron. Yo les voy a hablar hoy de la tarea de Image Captioning, que está relacionada al área de visión y lenguaje. El contenido de la charla, bueno, antes que nada, el trabajo que les voy a hablar fue producto de un proyecto de ciencia básica que ya terminó, otorgado por CONACYT. Entonces, al final les pongo las referencias del paper, publicó de hecho principios de este año, que es ya la versión completa del trabajo que les vengo a comentar. Entonces, aquí un poco el contenido, vamos a hablar de la introducción, de cómo se evalúan este tipo de tareas, el diseño experimental que realizamos para poder medir que también las métricas hacen su trabajo, algunos resultados y conclusiones. Una de las áreas relativamente nuevas es el área de inteligencia artificial, es el área de visión y lenguaje, ¿no? Muchas veces conocemos las dos áreas por separado, ¿no? Tenemos la visión artificial, procesamiento digital de imágenes, todo lo que tenga que ver con las imágenes, y por otro lado tenemos el procesamiento del lenguaje natural, que justo el procesamiento del lenguaje natural ha tenido su auge o su boom gracias a los modelos de lenguaje como ChatGPT, ¿no? Que seguramente lo han utilizado. Entonces, el área de investigación de visión y lenguaje mezcla dos fuentes de datos, ataca problemas que tienen que ver con imágenes, ¿no? Algunos de esos problemas son los siguientes. El que vengo a hablarles ahora es el image captioning. Sin embargo, existen otros como la respuesta, perdón, la respuesta a palabras, la respuesta a preguntas visuales, es decir, dado una imagen, tanto una pregunta en lenguaje natural, se analiza la imagen y se regresa una respuesta igualmente en lenguaje natural. ¿A qué llamamos lenguaje natural? A cómo nos comunicamos nosotros, ¿no? No hay ningún tipo de codificación especial, simplemente es la forma en que los humanos nos comunicamos. Entonces, por ejemplo, en la segunda hay diferentes grados de complejidad. Primero tenemos que entender la pregunta, que está en lenguaje natural, después ir a la imagen para tratar de responder esa pregunta y la respuesta adquirida a partir de la imagen, traducirla al lenguaje natural para que la respuesta haga sentido a una persona. El siguiente tipo de problema es la generación de imágenes, es decir, dado un prompt o dado un texto, el sistema debe de generar una imagen que describa visualmente lo que yo estoy dando por ese prompt, ¿no? Por el texto. A la par que ChatGPT existen otros modelos como DALL-E de OpenAI, que lo que hace DALL-E justo es esta generación de imágenes. Tú le das un prompt y genera una imagen. No es una búsqueda, no es que encuentre una imagen parecida dado la característica que estamos especificando, sino que se genera una imagen a partir del texto que le estamos dando. Y otra tarea de problemas de visión del lenguaje es recuperación de imágenes. Esto, a diferencia de la generación de imágenes, no crea una nueva imagen, sino que recupera a partir de un conjunto de datos la imagen que más se asocia a la descripción que estamos escribiendo en lenguaje natural.
Para esto, no sé si conozcan lo que es el test de Turing, ¿no? Originalmente el test de Turing lo que intentaba es que teníamos varios participantes en un experimento donde una persona tenía que ser capaz de diferenciar quién era la máquina y quién era el humano con dos interacciones. Es decir, tenemos a la persona C que está interactuando con el ente B y el ente A, ¿no? Y si se le hacía preguntas y recibía unas respuestas que no podía diferenciar quién era el algoritmo o la máquina y quién era la persona, se decía que se pasaba el test de Turing. Ahora podemos hacer, está de moda también el test visual de Turing. Es decir, si tengo una imagen, se genera una descripción automática. Si no somos capaces de diferenciar si una descripción automática viene de un humano o de una máquina, también se dice que el algoritmo pasa el test de Turing, o el test visual de Turing. Bueno, específicamente la tarea de Image Captioning es una tarea, como les digo, relativamente nueva, a diferencia de un montón de tareas de clasificación de imágenes, clasificación de texto que han venido en las décadas pasadas. Esta tarea es relativamente nueva, por lo mismo de la novedad de esta área de investigación, visión y lenguaje, que lo que trata de hacer es describir el contenido de imágenes o videos en lenguaje natural, ¿no? Esta parece una tarea muy simple para nosotros, pero para las máquinas no es tan simple. Es decir, si nosotros tuviéramos una foto de este momento, pues ¿cómo lo describirían ustedes, no? Cada quien probablemente coincidiría con algunas palabras, pero quizás no generaríamos exactamente las mismas descripciones todos, ¿no? Entonces hay una variedad ahí, que no necesariamente todas son correctas o todas son incorrectas. Entonces no es tan fácil de medir qué también está haciendo esa descripción. Entonces, esta tarea tiene que describir la escena usando el lenguaje natural, pero de forma importante, no solamente describiendo algo coherente, sino describiendo que el contenido de la imagen, ya sea los objetos que están en la imagen, la relación que existe entre ellos, pues se pueda ver reflejado en este texto generado en lenguaje natural. Esa es la tarea de Image Caption. Aquí tenemos un ejemplo de una de las bases de datos más utilizadas en esta tarea, que es la base de datos de Coco. Y aquí tenemos 5 referencias, 5 textos de referencia que describen el contenido de esa imagen. Si se dan cuenta, hay unos más cortos, hay palabras que se utilizan en la mayoría, ¿no? Entonces, esto típicamente, para generar este tipo de bases de datos, pues se parte del conocimiento humano, ¿no? Tenemos un conjunto de imágenes y puede un ser humano describirlo en lenguaje natural, o se le puede mostrar varias opciones de descripciones, digamos, acertadas o cercanas, y se puede hacer una medición de esta descripción. Entonces, esta base de datos es una de las que usamos para poder medir el rendimiento de las métricas y también probar algunos métodos del estado del arte. Sin embargo, como ustedes sabrán seguramente, la evolución de los modelos de lenguaje, los modelos de visión y lenguaje, pues han tenido una evolución y un crecimiento bastante acelerado en los últimos años, sobre todo, no solo en la comunidad académica, sino en la sociedad en general, ¿no? Todo tipo de personas, aunque no sean expertas en inteligencia artificial o no conozcan de cierta medida de inteligencia artificial, han utilizado herramientas ahorita como ChatGPT, por ejemplo, o DALL-E, que es para la generación de imágenes, como les comentaba. Entonces, eso ha hecho que la comunidad proponga cada vez más modelos o más algoritmos que generen mejores modelos. Entonces, esta evolución de las propuestas de solución pues ha ido caminando muy rápido, ¿no? Desde las típicas redes convolucionales artificiales, las LSTM y los más recientes, los Vision Transformers. Sin embargo, este trabajo no se centra en comparar en sí las propuestas, sino comparar que también las métricas evalúan esa tarea, ¿no? Entonces, hemos observado que si bien ha habido un aumento en la propuesta de modelos, la mayoría basados en Deep Learning, y la mayoría basados en modelos preentrenados que utilizan muchísimos datos, pero observamos también que las métricas que miden esos resultados pues no son necesariamente actualizadas al mismo ritmo que los métodos propuestos.
Entonces, se han mantenido a lo largo de los años prácticamente sin cambio. Entonces, lo que queremos es, en este trabajo, es evaluar si estas métricas tradicionales son suficientemente buenas para medir lo que nosotros esperamos que midan, ¿no? Qué tan coherente es un caption dado una imagen, ¿no? Que nos diga de qué tan alta calidad son estos captions generados. Entonces, como ustedes saben, un típico modelo de clasificación pues se mide con errores y aciertos, ¿no? Ahí no hay mucho rango de opción, ¿no? Es un acierto o es un fallo, y normalmente presentamos estos resultados, pues una matriz de confusión, un porcentaje de acierto, la medida F, etcétera, la accuracy, pero en el caso de los modelos de lenguaje o modelos de visión y lenguaje, no es tan sencillo, ¿no? Porque un modelo generativo, que es como se les llama, lo que hace es generar la siguiente muestra, dado un dato anterior. Por ejemplo, en el caso de los textos, pues dado una secuencia de palabras, el modelo predice cuál es la palabra más probable que le siga dado este contexto a priori. Entonces, no es tan sencillo de evaluar. Algunas de las cosas que se miden en los modelos de lenguaje, pues son cuestiones de qué tan confuso puede ser el texto generado, qué tan diverso es también el texto generado, porque si siempre usamos las mismas palabras, probablemente llegamos a ser un poco redundantes y eso no es un caption de calidad. Y utilizamos, obviamente la evaluación humana es lo ideal, ¿no? Porque la evaluación humana típicamente es la que tiene menos error. Sin embargo, es muy costosa. O sea, tú no puedes tener a N cantidad de personas todo el tiempo evaluando la salida de un modelo. Es ineficiente, es muy costoso, es muy cansado, no es práctico, vaya, ¿no? Y también pues tenemos las típicas métricas, ahorita les voy a hablar de algunas de ellas, como BLEU o ROW. Entonces, si se dan cuenta, la forma en que se evalúa un modelo de lenguaje o un modelo de visión del lenguaje es muy diferente a como típicamente evaluamos un modelo de clasificación. Ya sea si ese modelo de clasificación es de imágenes o de texto o de cualquier otro tipo de señal, es muy diferente. De hecho, si ustedes preguntan, por ejemplo, a usuarios de ChatGPT, hay quienes podrán decirte que funciona muy bien, hay quienes podrán decirte que no funciona tan bien, y muchos de los investigadores que se encargan de evaluar este tipo de modelos generan prompts tan específicos para que el sistema falle. No sé si alguna vez un prompt es lo que ustedes escriben, ¿no? Le hacen una pregunta o intentan hacerle preguntas como de lógica, diferencia, de conocimiento en general. Y una de las tareas es generar un prompt que haga que el sistema falle, ¿no? Entonces, evaluar este tipo de modelos puede ser, si no lo hacemos de forma cuantitativa, puede ser muy subjetivo, porque depende de lo que preguntemos, va a ser la respuesta que obtengamos, y podemos decir, no, si funciona bien, a mí me sirve. Hay gente que dice que es excelente, hay gente que dice que no. Entonces, sí necesitamos métricas cuantitativas que nos digan qué tan preciso, qué tan diverso, qué tan coherente, qué tanto conocimiento histórico tiene, qué tanto conocimiento matemático tiene, porque hay un montón de áreas que se tienen que evaluar en este tipo de modelos. Entonces, no es tan sencillo. Típicamente, las métricas que se utilizan para evaluar image captioning son métricas que originalmente se propusieron para evaluar la traducción automática de textos, ¿no? O sea, se supone que la traducción automática es una tarea medianamente resuelta, o muchas veces creemos que ya está resuelto. La verdad es que no está el 100% resuelto, pero es una de las tareas de procesamiento del lenguaje natural más avanzadas con las que contamos. Entonces, originalmente las métricas de image captioning se usaron o se propusieron para la tarea de traducción automática. Sin embargo, se hicieron adecuaciones y se propusieron para evaluar lo que es el image captioning. Aquí tenemos un ejemplo de dos sentencias que léxicamente comparten el contenido, ¿no? Tenemos, por ejemplo, playing, algunos park, ¿no? Si nosotros comparáramos estas dos sentencias en ciertas métricas, tendríamos un score alto. Sin embargo, ya viendo el contenido de las imágenes, pues son imágenes
que describen fenómenos diferentes. Si bien los dos seres están jugando, pues uno es un niño, uno es un perro. Entonces hay que diferenciar un poco el contenido, ¿no? de la imagen. No solamente ver en cuestión léxica qué palabras se está usando en la descripción. Y para ello, como les decía, tenemos dos grandes grupos de métricas que evalúan qué tan bien el caption generado describe el contenido de la imagen. Unas son basadas en enegramas, que son las métricas léxicas. El léxico básicamente es la forma en que escribimos, ¿no? Las palabras que usamos. Otro aspecto es la semántica, ¿no? En un espacio semántico hay palabras que están cercanas entre sí y palabras que están alejadas entre sí. Por ejemplo, si pensamos en los utensilios de cocina, o una mesa, o una silla, una estufa, etcétera, en un espacio semántico son cercanas entre sí porque se refieren más o menos al mismo concepto, ¿no? Y hay palabras que en un espacio semántico son diferentes. Eso es el aspecto semántico. Y hay menos métricas que evalúan eso, pero ya existen algunas. Pero las originales son basadas en enegramas, que son palabras, básicamente, cuestión léxica, cómo escribimos los captions que se generan. Entonces, se basan en un score a partir de la comparación de enegramas y básicamente un enegrama es una palabra o una secuencia de palabras. Entonces, normalmente podemos tener, esa N es configurable, podemos tener de un enegrama o de 1 grama, 2 gramas, 3 gramas. Típicamente se utiliza hasta 4. ¿Qué significan 4 gramas? 4 palabras seguidas. Ahorita vamos a ver un ejemplo del cálculo. Pero importa el orden, importa que sean escritas exactamente. Podemos hacer un preprocesamiento en el texto dejando las raíces de las palabras, ¿no? Porque podemos obviamente tener conjugación de verbos muy extensa, ¿no? Diferentes conjugaciones y tener un vocabulario mucho más grande. Sin embargo, si hacemos un preprocesamiento y dejamos las palabras en su raíz, tenemos mayor probabilidad de que haya un match entre lo esperado y lo predicho. Entonces aquí tenemos un par de ejemplos de lo que sería un enegrama. Por ejemplo, la primera sentencia, si nosotros separamos esta sentencia en unigramas, 1 grama, pues tendríamos los siguientes tokens o las siguientes unidades de comparación, que es is, be, etcétera, ¿no? Si son bigramas, tendríamos que unir 2 palabras para que representen un token. Sería thesis, sería un token, speak sería otro token, etcétera. Y lo mismo para trigramas y para 4 gramas, ¿no? O sea, serían tener 4 palabras consecutivas. Si agarramos 4 palabras consecutivas y las comparamos entre la sentencia de referencia y la sentencia predicha, tiene que haber una coincidencia de esas 4 palabras para que se considere un acierto. Lo que más genera aciertos, pues normalmente es unigramas, ¿no? Evaluar palabras por separado. Una de las métricas, yo creo que es como la madre de las métricas de image captioning, es BLEU, que originalmente también se planteó más como para hacer traducción, para evaluar la traducción automática. BLEU es la más utilizada por el tiempo, es la que más se ha utilizado a lo largo de los años para medir el score, para medir la eficiencia y la eficacia del image captioning. Y esta métrica, pues, analiza a nivel enegrama, es una métrica que se basa en el léxico de la salida o de la predicción, y se calcula de esta forma, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo calcularla. Tiene 2 aspectos importantes. Mide el match que existe entre la referencia es el grand truth, ¿no? Es lo que la base de datos me dice que yo tengo que generar como salida, y la predicción, pues, es lo que mi modelo genera dado esa imagen de entrada. Entonces utiliza el match entre enegramas, entre la referencia y la predicción, y tiene una penalización que es BP, es la penalización por tener un caption muy pequeño, porque muchas veces podemos tener un caption muy pequeño y ese caption pequeño tiene un gran match a nivel unigrama o bigrama con el caption de referencia y nos da un score muy alto.
Entonces, para tratar de evitar ese error o ese problema, se introdujo una penalidad por qué tan breve es el caption. A partir de la comparación del caption de predicción con el de referencia, por ejemplo, si en el de referencia tenemos 10 palabras y en el de predicción tenemos 3, pues ahí algo está mal, ¿no? O sea, no podemos comparar 3 contra 10 sin tener un tipo de penalización. Entonces, supongamos, bueno, aquí está la división de los enegramas. Vamos al ejemplo. Necesitamos para calcular el PLEU, necesitamos primero pues, tener nuestra caption de referencia y nuestra caption predicha. Esos serían nuestros ejemplos a comparar. Si se dan cuenta, nosotros podríamos pensar que esa comparación debería ser alta, ¿no? En términos generales, dicen lo mismo, no utilizan exactamente las mismas palabras o las mismas conjugaciones, pero digamos que dicen lo mismo. ¿Cómo lo haríamos? Primero, pues dividimos, hacemos un cálculo de la precisión por configuración de enegrama. En este caso, por ejemplo, si calculamos la precisión o el match entre la referencia y la predicción a nivel de 1 grama, tenemos que son 5 de 8 posibles comparaciones, es decir, coinciden en 5 palabras respecto al total de palabras. El total de palabras siempre va en función de la referencia. Si hacemos un caso de 2 gramas o de bigramas, vemos que coinciden en 4 de 7. En las que están marcadas con rojo, no sé si se alcanza a ver, aquí, sean como naranjas, estos son los errores, porque si juntamos estas 2 palabras, esto es un acierto. Si juntamos estas 2 palabras, este es otro acierto, este es otro acierto, este es otro acierto, pero aquí, because it, ya no hace match con because of, ¿no? Esto ya es un fallo. Entonces, al final, la comparación de 2 gramas es de 4 sobre 7, y se dan cuenta, conforme va creciendo el número de n, los aciertos disminuyen, porque se va volviendo cada vez más complejo hacer un match de 4 palabras consecutivas en el caption de referencia versus el caption de predicción. Después de eso se calcula la media de las precisiones, donde se utiliza un valor n, en nuestro caso n es igual a 4, porque usamos hasta 4 enegramas, y el peso típico que se utiliza es n sobre 4. Estos son los valores típicos que se utilizan para calcular el PLEU. Pues, por ejemplo, aquí, si nosotros calculáramos cada una de estas expresiones, tenemos la precisión del enegrama 1, del 2, el 3 y el 4 elevado a la 1/4. Y después aplicamos la penalidad por ser breve, digamos. Y C es el número de palabras en la sentencia predicha y R es el número de palabras en la sentencia de referencia o target, ¿no? Y eso nos da una penalidad de 1 en este ejemplo. Y finalmente, para calcular esa métrica de PLEU, tenemos un valor de 0.5. PLEU típicamente va entre 0 y 1. A lo mejor si yo les hubiera preguntado a ustedes qué score le hubieran dado a esa comparación de sentencias, yo al menos le hubiera dado más que 0.5, ¿no? Creo que las dos están hablando de lo mismo, ¿no? Pero tal como se calcula PLEU, le da un score de 0.5, digamos que a la mitad, ¿no? Si el 6 sería el mínimo aprobatorio, pues ni siquiera lo pasa, ¿no? Y eso es uno de los problemas que observamos, que las PLEU no reflejan en realidad el performance de los modelos, ¿no? Porque no puede ser posible que 2 sentencias que se parecen tanto tengan un score tan bajo. Otras métricas que se utilizan para los enegramas son las siguientes, que es Meteor, Rowe, Cider. SPICE utiliza también los enegramas, pero con un enfoque de grafos, ¿no? Pero en general a todas ellas se les agrupa como métricas léxicas o basadas en enegramas. Sin embargo, existen unas métricas más recientes, que son la BERT-Score, CLIP-Score, CLIP-Score-Ref o BLEUR. Las que tienen BLE al principio están basadas en BERT, ¿no? En este famoso transformer. Y CLIP-Score está basado en CLIP, que también CLIP es de OpenAI, que sirve para describir imágenes y texto, ¿no? El match de imagen y texto.
Entonces, estas son semánticas o basadas en embeddings porque justo aprovechan esto que les comentaba, ¿no? No solamente la cuestión léxica, ¿no? Sino más bien la cuestión semántica. En un espacio semántico, si nosotros tuviéramos un conjunto de textos y los representáramos de cierta forma, en este espacio semántico, esto sería una representación. Por ejemplo, grandfather estaría más cercano a man, ¿no? O adulto, a boy un poquito más alejado, child, etcétera. Es como semánticamente están relacionados estos términos. El espacio semántico es altamente dependiente del corpus con lo que le entrenamos. Si nosotros tenemos un corpus pequeño y analizamos las relaciones semánticas entre los tokens o entre las palabras, pues va a depender mucho qué contenido tenemos en ese corpus, ¿no? Por eso se utiliza mucho lo que son los grandes modelos del lenguaje, porque justo evitan, o sea, se alimentan con muchísima información, porque quieren evitar este tipo de sesgos, ¿no? Que tengan la mayor cantidad de información que puedan, que no pueda sesgarse los datos en este espacio semántico. Entonces, estas 4 métricas se basan en los embeddings, ya sea de las imágenes o del texto o de ambos, para medir el rendimiento de los modelos de image caption. Por ejemplo, BERT Score utiliza BERT para comparar, tenemos aquí la referencia y el candidato o la predicción. Y si se dan cuenta, tenemos 2 sentencias que prácticamente casi no comparten léxico, ¿no? Pero si nosotros las leemos, vemos que dicen lo mismo, ¿no? De formas diferentes, pero dicen lo mismo. Entonces, el objetivo aquí es crear los embeddings de estas palabras, es decir, en este espacio semántico, en teoría, por ejemplo, weather o cold debería estar cercano a freezing en un espacio semántico, ¿no? Si estamos hablando de clima, deberían de estar cercanos. Y eso es lo que aprovecha BERT Score, ¿no? Saca los términos, hace la similaridad coseno. La similaridad coseno toma en cuenta el ángulo y es la típica similaridad que se utiliza para hacer comparaciones entre embeddings. No se utiliza la distancia euclidia porque se supone que no es un espacio euclidiano. Entonces, utilizamos casi siempre la distancia coseno. Entonces, al final, BERT Score lo que genera es esta matriz que tenemos acá, que entre más alto sea el valor, más cercanos en ese espacio semántico son los términos. Entonces, si vemos, por ejemplo, aquí, no alcanzo a ver aquí, pero por ejemplo, freezing, cold, están muy altos, tienen 0.79 de similaridad. Bueno, today tienen 0.9, ¿no? Weather con cold también es weather con cold no estaba. Bueno, ahí pueden ver algunos de las similaridades y sí coincide justo que pues hay unas que están muy asociadas entre sí, ¿no? Por ejemplo, las que son las mismas, pues obviamente van a tener una similaridad alta, pero hay unas que son totalmente diferentes a cómo se escriben y tienen una similaridad alta, como es el caso este, ¿no? Entonces, este tipo de métricas lo que hace es separar la sentencia de los términos de cada sentencia, pasarlas a un embedding. Este modelo está entrenado con millones y millones de datos para que pueda hacer una representación lo más generalizada posible. Entonces se dan cuenta que ya aprovechamos el espacio semántico. ClipScore también hace un uso de estos embeddings, solamente que aquí, por ejemplo, hay 2 clips, ¿no? ClipScore y ClipRefScore. El ClipScore lo que hace es, toma la imagen, el ClipScore saca embeddings de la imagen. Es el mismo sentido de las palabras, pero en vez de comparar palabras en un espacio semántico, traduce las imágenes a un vector que en teoría, imágenes que tienen el mismo contenido deberían estar cercanos en ese espacio. Estos vectores deberían estar cercanos en ese espacio porque son los embeddings de la imagen. Entonces lo que hace ClipScore es, dado la predicción, compara si el embedding de la imagen es similar al embedding del texto, da un score alto. Si son distantes, da un score bajo, ¿no? Y ClipRefScore lo que hace es, tiene un tercer elemento.
tiene la imagen. Si se dan cuenta aquí, no usamos las imágenes de referencia. Para Clip Score no usamos las referencias de los captions. Hagan de cuenta que una base de datos de image captioning tenemos las imágenes, los captions de referencia, que son los buenos, ¿no? Y la predicción. Clip Score no utiliza los captions de referencia, simplemente saca el embedding con clip de la imagen, el embedding con clip del texto y hace una distancia coseno, en términos generales, ¿no? Entonces, esto no utiliza los captions de referencia. Sin embargo, hay otra clip, que es Clip Ref Score, que utiliza la imagen, el embedding de la imagen, el embedding de la predicción y el embedding de las referencias. Y hace la distancia entre ellos, ¿no? Entonces, ahí sí necesitas la referencia de los captions. Y por aquí está la representación de lo que hace, ¿no? Tiene el encoder del texto, el encoder de la imagen y aprende estas relaciones, ¿no? Para ver qué tan cercanos son en este espacio semántico, ¿no? En estos embeddings. Y aquí tengo un ejemplo de, también es la misma imagen de Coco que les mencionaba al principio. Estos son los captions de referencia. Esta es la predicción. Uno de los modelos que implementamos hizo esta predicción. A mí esta predicción me parece bastante buena, a mi evaluación, ¿no? A mi criterio humano. Y estos son los scores que obtiene esa predicción. Si se dan cuenta, el BLEU más alto es el BLEU 1, cuando hacemos comparación de palabra a palabra, y prácticamente el BLEU 4 le da un 0, ¿no? Le da un 0 de score. Particularmente, darle un 0 a este caption predicho me parece un error fatal, ¿no? Porque básicamente sí está describiendo el contenido de la imagen. Y si vemos, casi todas las métricas están entre 0 y 1, a diferencia, la única que no es CIDR sí se pasa de 1, pero siempre es entre más alto, mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, de las más altas, bueno, Sacre-Bleu también no está entre 0 y 1, es una variante de BLEU, pero las más altas en este caso tenemos BERT Score con .94, tenemos Clip Score con .77 y tenemos Clip Ref Score con .82, ¿no? Que no se alcanza a ver aquí, con .82. Entonces, esta variedad tan grande entre lo que nos dicen los scores fue lo que nos motivó a evaluar si realmente estas métricas lo están haciendo bien o qué tan mal o cómo las podemos mejorar, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Tenemos nuestras dos bases de datos que usamos para los experimentos, la base de datos de Coco y la base de datos de Flickr. Coco es una base de datos muy utilizada en un montón de tareas, no solamente en image captioning, tiene como diferentes tareas asociadas a esa base de datos. Al final, la más usada es este conjunto que tenemos marcado en negro, que son 118,000 imágenes para hacer entrenamiento y 5,000 imágenes para validación. Las 5,000 imágenes, cuando ustedes encuentran un paper que dice Coco para image captioning, seguramente está usando estas 5,000 imágenes de validación. Y Flickr es un poco más pequeña, 8K, también hay otra que es 30K, pero nosotros usamos la 8K, y tiene 8,000 imágenes, donde también tiene, la gran ventaja de estas dos bases de datos es que las dos tienen 5 referencias. Cada imagen tiene 5 referencias, es decir, 5 descripciones avaladas por humanos que describen el contenido de la imagen de forma correcta. Aquí tenemos un ejemplo de 4 imágenes de Coco. Y lo que hicimos fue diseñar 2 escenarios tomando las referencias de cada una de las bases de datos. El primero fue construir captions con diferentes grados de calidad. O sea, los captions de referencia, que son los captions buenos, les introdujimos ciertas perturbaciones en diferente nivel. Y esas perturbaciones se tendrían que ver reflejadas en el rendimiento de las métricas. Si yo estoy dando un caption totalmente modificado, esperamos que las métricas lo detecten y den un score bajo. El segundo escenario es comparar algunos modelos del estado del arte
en función de lo que las métricas dicen y qué tanto se parecen al comportamiento humano. Entonces hicimos esto de los diferentes grados de complejidad de las métricas, alineándolas desde la caption perfecta o correcta, digamos, una caption menos correcta, y así en 4 niveles, ¿no? La última prácticamente era un caption aleatorio, escogido de la base de datos, que no tenía relación con la imagen. Entonces, para ello, lo que hicimos, tenemos 5 captions, acuérdense que cada imagen tiene 5 captions, tomamos uno, y a ese uno lo perturbamos, y ese era, tenía el papel de la predicción. Nosotros cuando evaluamos un sistema de mass captioning siempre tenemos que comparar la predicción contra las referencias. Entonces dejamos 4 referencias por imagen y la quinta, que es la humana, que así la llamamos, es la predicción, ¿no? Entonces en teoría, si dejamos la quinta o la primera como predicción, debería tener un score alto, porque es parte de las 5 referencias de la base de datos. Pues en este gráfico se explica un poco, tenemos las 5 captions de la base de datos, agarramos una para separarla como para que sea el papel de la predicción y después la empeoramos a diferentes niveles, ¿no? La mejor es la que no tiene perturbación, tal cual la tomamos en la base de datos y la asumimos como la predicción del modelo. La segunda es la segunda mejor, que ahí lo que hicimos fue reemplazar palabras, el 25% de las palabras del caption por palabras aleatorias. La siguiente, la tercera mejor, es lo mismo, pero reemplazamos el 50% de sus palabras de forma aleatoria. Y la última, que es la peor, lo que hicimos fue simplemente agarrar otro caption de forma aleatoria de la base de datos y sustituirlo, ¿no? Darlo eso como referencia. Entonces, nosotros esperamos que este orden se conserve en los números de las métricas. Es decir, que los números más altos siempre sean de los humanos y los números más bajos siempre sean de la caption tomada aleatoriamente. Entonces aquí tenemos el orden, ¿no? El orden esperado. Lo que hicimos fue también sacar la correlación de Spearman sobre el orden generado a partir de las métricas, es decir, tomamos las métricas, las ordenamos de peor a mejor, y comparamos el orden que nos dan las métricas con el orden que esperábamos de acuerdo al experimento. Entonces ese número nos dice qué tan bien se ajusta cada métrica a lo esperado. También podríamos pensar que puede ser que se asigne un caption que sí es correcto, ¿no? Lo tomamos de forma aleatoria, pero hicimos los cálculos y la probabilidad es relativamente casi imposible, no un 1%, pero puede darse, ¿no? De todas formas, lo que hicimos fue mantener todos los captions para todos los experimentos, para todas las métricas, para que no influyera, ¿no? en ese 1%. El siguiente enfoque fue el enfoque Shufu, que fue en vez de reemplazar, cambiar el orden, ¿no? O sea, mantenemos las mismas palabras, pero cambiamos el orden de las mismas en la sentencia. Esto seguía exactamente el mismo enfoque, de hecho se parecen bastante en el esquema. Tenemos las 5 captions, tomamos una como la humana, como la que va a ser la predicción, y lo mismo, ¿no? Sin modificar es aquel caption que no se le cambia el orden de las palabras. La siguiente es el segundo mejor, el 25% de las palabras cambia su orden. El siguiente, el 50%, y el último, todas las palabras cambian su orden. Entonces aquí no hay una incorporación de nuevas palabras, simplemente el orden de las mismas. Y lo mismo, tenemos un orden esperado y calculamos con la correlación de Spearman el orden a partir de las métricas, y lo mismo, tenemos en la evaluación, con los 4 captions de referencia, sacamos la métrica, hacemos un histograma y esperamos que los humanos siempre estén en los valores más altos de la métrica, ¿no? En el eje de las Y tenemos el valor de la métrica,
y entonces los histogramas deberían de verse de cierta forma. Bueno, aquí está la explicación de lo que usamos en la correlación de Spearman para los órdenes, ¿no? ¿Qué tanto se parece el orden esperado al orden generado por las métricas? En teoría, entre mayor correlación, pues mejor la métrica se ajusta a lo que nosotros esperábamos con este conjunto de experimentos, ¿no? De estas perturbaciones que teníamos en los captions. Bueno, entonces estos son los resultados con la base de datos de COCO. Creo que no se aprecian tan bien, pero el oscuro es random, es decir, esperábamos que todo lo negro estuviera aquí. Aquí es el valor de la métrica, de 0 a 1. Pues obviamente, lo que esperábamos es que el random estuviera por aquí, el replace 50, bueno, el replace 25 estuviera por acá, el replace 50 estuviera por acá y los humanos estuvieran por acá, ¿no? Que estuvieran repartidos a lo largo del eje de las X, pues de forma coherente, dado las perturbaciones que le hicimos. Entonces, ¿qué estamos observando aquí? Por ejemplo, BLEU 1, si se alcanza a apreciar, pues sí tiene los oscuros más inclinados hacia el 0, los naranjas más inclinados hacia el 1, pero tenemos una gran cantidad de captions humanos con scores bajos. Y esto se empeora con las siguientes configuraciones de BLEU. Tenemos aquí todos concentrados en el 0, ¿no? Y muy pocos cercanos al 1, ¿no? No alcanza a tener el comportamiento esperado por nosotros en la diferenciación de los diferentes captions, las diferentes calidades de los captions. Y en el caso, por ejemplo, de BLEU 4, pues casi todo es 0. BLEU 3 está un poquito menos que el 4, ¿no? Hay un poquito más de movimiento por acá, pero no está tan distribuido como en el caso de BLEU 2. Aquí el caso de SACRE-BLEU también está muy enfocado hacia el 0, muy inclinado hacia el 0. Meteor también está un poco inclinado hacia el 0. No hay esta diferencia entre las diferentes calidades del caption. O sea, prácticamente todos están concentrados acá y no hay una diferencia entre el caption mejor y el peor. Entonces, para nosotros estas métricas pues, no tienen un buen resultado. ¿Qué esperábamos ver? Un poco esto, ¿no? Esto es lo que esperábamos ver, tener el random, a lo mejor está un poco alto, ¿no? Pero el random separado de los otros tres, ¿no? Tanto del replace 50, del replace 25 y de los humanos. Esto lo que nos está diciendo, estas dos, que son clip score y clip score ref, estas dos, es que si con clip score sí somos capaces de diferenciar una métrica, una caption generada bien, ¿no? Que es la caption de los humanos, y una que no tiene nada que ver con la imagen, ¿no? Sí es capaz de diferenciar esas dos salidas del sistema. Y también, en cierta medida, aquellas que se reemplazaron a un 25 y a un 50%. Entonces, comparando estos histogramas, si comparamos los de atrás, ¿no? Que aquí a lo mejor la de BLEU 1 es la que mejor se comporta en esta lámina, acá con Clip Score, las dos, y Bear Score, tienen un comportamiento un poquito más heterogéneo, que es lo que esperábamos encontrar. Aquí, por ejemplo, vemos que Bear Score, incluso las random, pues esto fue algo que nos llamó la atención. Las random las pone en una buena posición, deberían de tener una posición cercana a 0. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Lo que se nos ocurrió es que BERT Score lo que está beneficiando es si el caption está escrito coherentemente, o sea, si hay relación entre las palabras, independientemente si las palabras están asociadas a la imagen o no, a diferencia de clip, ¿no? Clip sí sí nos parece que toma el contenido de la imagen mucho más en serio, pero luego observamos que había captions que no estaban tan bien escritos o tan coherentemente escritos, pero sí describían de alguna forma el contenido de la imagen y esto beneficiaba la métrica de Clip Score. Entonces lo que hicimos, por eso propusimos el escenario del shuffle, ¿no? De hacer un movimiento de las palabras para ver si eso se veía reflejado en BERT Score. Entonces aquí en el shuffle, estos son los histogramas de lo mismo,
pero en vez de reemplazar palabras, lo que hicimos fue cambiar el orden de las mismas. Y vemos que, por ejemplo, aquí en B1 prácticamente es incapaz de distinguir la calidad de los captions. De hecho, todos salen bastante mal. Incluso estos, Sacrebleu, Meteor, pues casi todos se van hacia los ceros. Aquí también están un poco más distribuidos, pero no se ve la diferencia entre estas 4 calidades, ¿no? Que es lo que esperábamos observar. Aquí, lo mismo, acá tenemos el BERT score. A diferencia de lo anterior, aquí se parece bastante, si lo comparamos, por ejemplo, ¿no? Se parece bastante, sin embargo, aquí el negro no es el que está más hacia la izquierda, hacia los valores más bajos, ¿no? Aquí en la de Shuffle, sí, el negro es el primero que está más hacia el 0, y las otras dos pues se separan un poquito más. Entonces, de esta forma, hacer el movimiento del orden de las palabras en el texto, pues si capturamos otra cosa, al menos con BERT score. Y aquí con clip score y clip score ref, pues también aquí ya está más complicado, ¿no? Aquí clip no es capaz, al menos en este experimento de Shuffle, diferenciar las 4 calidades del caption. ¿Y esto a qué lo atribuimos? Lo atribuimos a que sí son palabras que hacen referencia a la imagen. Están en un orden extraño, pero sí describen por sí mismas el contenido de la imagen. Por eso clip score y clip ref score no son capaces de diferenciarlas, porque todas son iguales, en teoría, ¿no? Porque todas las palabras contenidas en ese caption, aunque el orden sea extraño, sí están asociadas a la imagen. Y luego lo mismo para la base de datos de Flickr. Tiene un comportamiento pues, parecido. Tenemos en BLE1, ahí hay una pequeña diferenciación entre el random y el caption humano. Observamos más o menos lo mismo con BERT score, con clip score y con clip score ref. Y en lo del Shuffle también, ¿no? Más o menos tenemos un comportamiento muy similar con esta otra base de datos. Vemos aquí que tanto clip score como clip score ref, la parte del Shuffle, no hay una diferenciación entre la calidad de los captions, y el comportamiento de BERT score también se mantiene igual con este experimento que con la base de datos del Shuffle con Flickr y el Shuffle con la base de datos de Coco. Este es el resumen, ¿no? Aquí tenemos los dos procedimientos que se aplicaban a este caption agarrado por la base de datos, que es un caption humano, recordemos. Entonces, el método de reemplazar y el método de hacer este cambio de orden de las palabras. Y en términos generales, estas 3 métricas son las que mejor correlación tuvieron con lo esperado, ¿no? Que tuvieran mejor score con los humanos y peor score con lo que fuera random. Y estas 3 métricas, a día de hoy, son las menos utilizadas, porque son las más nuevas. Entonces, normalmente cuando uno saca un modelo nuevo, pues quiere compararse con el estado del arte, y la mayoría todavía se sigue comparando con métricas de BLEU. Entonces, ese semáforo, ese termómetro de que también se está resolviendo el problema de image captioning, pues no está tan bien, ¿no? Nosotros ya estamos trabajando a partir de este experimento, estamos trabajando en proponer una métrica que se adapte más a lo que los humanos diríamos en cualquier escenario, ¿no? Que no esté tan apegada a las muestras de las captions de referencia, y que contenga más información semántica, pero sin olvidar la parte léxica, ¿no? Entonces, proponemos como conclusión, pues, aprovechar más estas 3 métricas, ¿no? O incluso combinarlas de alguna forma, porque una se fija mucho más en la imagen, la otra se fija mucho más en la semántica de las palabras, para poder tener una pues mejor medición del modelo. Tanto en la base de datos de Flickr como en la base de datos de Coco fueron las que mejores resultados obtuvieron en comparación con todas aquellas basadas en enegramas.
y tanto en reemplazar como en mezclar, pues obtuvieron los mejores resultados. Ya casi por último, lo que hicimos fue comparar con unos algoritmos que consideramos importantes de comparar, que no necesariamente son del estado del arte, porque, o actualizado, porque este método, Show and Tell, es de los primeros que abordó Image Captioning, es viejito, ¿no? Entonces se puede ver un poco en sus números. Entonces comparamos Show and Tell, Concav, un transformer que se llama M2, OFA y Blip2, si son los más recientes. Entonces lo que hicimos fue medirles su rendimiento con estas métricas y el más alto en todas, creo que fue OFA. Entonces lo que hicimos después fue, bueno, esto también es para la base de datos de Flickr, también el más alto fue OFA, fue comparar cómo, más o menos aplicando el mismo procedimiento, tenemos los captions humanos, las predicciones de los modelos, generamos un orden esperado y solo comparamos con estas tres métricas, porque fueron las que mejor se comportaron en los experimentos anteriores. Y esto es lo que obtuvimos, ¿no? Por ejemplo, Show and Tell y los humanos no tienen un comportamiento tan parecido, que esto es más o menos lo esperado, ¿no? Que estén, de hecho, un poquito más separados. Aquí tenemos, esto es para tanto para Coco como para Flickr. El modelo de OFA, incluso hay momentos en que el modelo de OFA es exactamente igual, ¿no? Que el modelo de los humanos. Aquí a lo mejor tenemos momentos en que fue mejor evaluado la predicción de OFA que el humano, ¿no? Esto es lo que nos está indicando estos negros que están más inclinados hacia el 1, pero en general tiene un comportamiento humano de acuerdo a nuestra comparación. El mejor, y tiene sentido porque es el mejor modelo según las métricas, ¿no? Sobre todo las métricas de BERT Score, Clip Score y Clip Rev Score. Y Blip2 también tiene un buen comportamiento. No hay tanta diferencia en el score entre Blip2 y OFA. Entonces eso se puede ver reflejado aquí, ¿no? Por ejemplo, con Clip Score prácticamente es el mismo resultado y hay igual, ¿no? Unas pequeñas partes donde es mejor evaluado el modelo que la caption humana. Como conclusiones, hicimos todo este proceso de evaluación para ver qué tan bien estas métricas están evaluando los modelos de image captioning. Comparamos las métricas basadas en eneagramas con aquellas basadas en embeddings y observamos que en la mayoría de los casos, y no es que en todos, las métricas basadas en eneagramas no hacen una evaluación adecuada, ¿no? Sobre todo cuando son descritas las imágenes con otro tipo de vocabulario. Cuando es un vocabulario diferente, las métricas basadas en eneagramas penalizan muchísimo los resultados de los modelos. Como otra conclusión, analizamos o observamos que BERT prefiere la gramática, ¿no? Que también está escrito el caption, versus qué es lo que tiene la imagen, ¿no? O qué tanto corresponde las imágenes con el contenido del texto. Y ClipScore identifica mucho mejor las palabras que se asocian a la imagen, no tanto la gramática. Por eso les comentaba que estos dos sería interesante mezclarlos para tener una evaluación léxica, que es importante, pero también un contenido semántico tanto de las palabras en sí como de las imágenes. Este es el trabajo completo. Se dan cuenta, pues, que se publicó en enero de este año, pero todo el año pasado estuvimos trabajando en él. Es un trabajo en colaboración con otros colegas de Centro Geo. Otón Chávez fue un postdoc que se contrató para este proyecto de ciencia básica, ya no está con nosotros, terminó el proyecto y desafortunadamente pues ya no hubo forma de retenerlo, pero si les interesa, pues aquí está el trabajo completo. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias. No sé si haya preguntas, dudas. Muchachos, preguntas, dudas. Allá en León también, si tienen preguntas o dudas, con gusto las podemos leer en el chat o pueden encender su micrófono
y las pueden hacer ustedes mismos. Aquí, en la sala. Sí, por favor. Las de no, o sea, las mismas palabras sobre el orden. El primero, si hace cuenta que se agarró todo el vocabulario de todo nuestro corpus y lo que se hizo fue simplemente agarrar una palabra de forma aleatoria, no es sinónimo. Una palabra de forma aleatoria y la probabilidad de que fuera una palabra asociada exactamente a ese caption era baja. Entonces podía ser palabras que no tenían, de hecho siempre, casi siempre eran palabras que no tenían sentido para esa sentencia, ¿no? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Además, si pueden hablar fuerte porque no tenemos un micrófono. Está captando la computadora del audio. Esas son las más utilizadas porque están como muy estandarizadas en cuanto a la longitud de los captions y el número de captions por imagen. Sí existen otras, por ejemplo, de otros dominios. Hay unas que son de remote sensing, ¿no? Imágenes de satélite con sus 5 captions también, que son relativamente cortos. Hay otras que nada más tienen un caption de referencia, pero son párrafos, ¿no? Entonces, eso es diferente de medir eso. Típicamente solo se utilizan estas dos por la estandarización que existe entre las dos y porque si ya lo empiezas a usar todo el mundo, pues si quieres comparar y usar las mismas bases de datos, ¿no? Pero sí existen otras. Estas son las más usadas, las más populares. De problemas, no conozco, solamente el dominio de las imágenes, o sea, imágenes normales, digamos, imágenes de percepción remota. Hay bases de datos específicas, no tanto de image captioning, sí ha habido como esfuerzo, sobre todo en el área médica, ¿no? Por ejemplo, un trabajo que hace poco estuve revisando fue cómo a partir de imágenes de resonancia magnética del cerebro o de tórax, cómo se podía hacer un image captioning de ese contenido de imágenes. Como no hay tantos textos asociados a este entorno médico, es complicado, ¿no? O sea, porque normalmente los modelos de lenguaje ya entrenados son muy generales, ¿no? No son muy especializados. Entonces, si tú lo quieres utilizar para un entorno médico, probablemente no te va a dar el argot, ¿no? De cómo hablan los médicos. Entonces ahí tienes que hacer como un fine tuning de eso y normalmente no hay tantos datos en ese tipo de problemas. Al menos que yo conozca, no hay datos que diga, tenemos 5 millones de imágenes o 5,000 imágenes de cuestiones médicas con sus respectivos captions. Seguramente ya se están generando, pero no son tan conocidas como las generales, digamos. Sí, de hecho, el año pasado, creo, en enero del año pasado, no sé si conozcan, CIMAT tiene una cosa que se llama SPEI o SPI, no me acuerdo, que lo que hace es junta problemas de la industria local o regional y lo asocia a unos estudiantes para resolver el problema en una semana, ¿no? Y normalmente hay profesores que acompañan a los equipos. Justo el año pasado estaba un laboratorio que quería hacer eso, ¿no? Que tenía imágenes de radiografías de tórax y quería generar esta descripción que hace el especialista radiólogo, pero en forma automática. Entonces, en una semana pues, no podíamos hacer gran cosa. Entonces, nos dio los datos. ¿Cuál era el problema de los datos?
la poca estandarización, ¿no? Nos daba PDF, ¿no? Medio con mala calidad. Luego, las descripciones no eran tan homogenizadas, hay unas que eran muy cortitas, otras eran muy largas. Entonces, lo que intentamos hacer fue agarrar un modelo ya medio preentrenado, un poco más generalizado, y empezamos a generar captions de las imágenes que ellos nos dieron. Entonces, lo que nos decían los médicos, los expertos, era, sí tiene sentido, pero no exactamente está reflejando el problema que yo diría que tiene esa imagen. Entonces, semánticamente y léxicamente sí generaban una sentencia coherente, pero no reflejaba el nivel de expertise del médico. Y fue lo que se alcanzó a hacer en una semana. Pero sí hay un montón de problemas que se pueden abordar con este tipo de modelos. Ahí el problema es adaptarlo a un dominio específico, y si ese dominio específico no hay datos, pues hay que construirlos, y construirlos pues cuesta mucho tiempo, etcétera, y muchas veces nadie los quiere construir, entonces queda ahí un poco medio resuelto, pero sí es necesario tener más datos especializados. Por ejemplo, en preguntas y respuestas, creo que hay más dominios, está más avanzada esa parte de los dominios, porque las preguntas y respuestas pueden ser de cualquier cosa, también involucra imágenes y texto, pero ya, por ejemplo, en cuestión médica, ¿cuántos elementos ves en esa imagen? ¿Cuántas células contaste en esa imagen? Cosas mucho más específicas, creo que está más avanzada esta tarea, pero en image captioning creo que todavía falta hacer como más especialización de los trabajos. De hecho, uno de nuestros objetivos como grupo de investigación es aplicar image captioning, pero a videovigilancia, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos una semana completa de 100 cámaras, 24/7, cómo a partir de esas cientos de horas de video podemos generar un reporte de una hoja, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Pero ahí, por ejemplo, tenemos que entender un poco el vocabulario de la seguridad, qué es el tipo de cosas que describiría un guardia si está viendo. Entonces tenemos que hacer como adaptación al problema. O allá en León. ¿Sí? No, aquí no, ya no hay preguntas. Muchas gracias. No, afortunadamente no lo ven. Son bases de datos que, a ver, sus orígenes pueden ser muy diversos. A veces existen congresos que voy a sacar el challenge de no sé qué, ¿no? Entonces los organizadores se dan a la tarea de construir esas bases de datos. Y el siguiente año sacan el challenge versión 2 y van creciendo la base de datos. Entonces llega un momento en que por caridad también muchos investigadores hacen esas bases de datos cada vez más grandes y las ponen disponibles a la comunidad. Entonces, muchos surgen a partir de estos concursos académicos, ¿no? Tenemos el challenge de estas 1000 imágenes, el que la clasifique mejor, gana, ¿no? Entonces, así se van construyendo. Otras empresas, como OpenAI, hay ciertas cosas que ponen gratuitas, ¿no? O sea, gratuitas entre comillas porque te permiten usar sus librerías, ¿no? El clip y todo esto, pero seguramente también se ven beneficiados de la explotación que los usuarios hacemos, ¿no? De alguna forma. Sin embargo, sí hay situaciones de empresas que han cerrado las bases de datos, ¿no? Estas dos son gratis, ¿no? Por ejemplo, la de Flickr se extrajo, no sé si conozcan Flickr, la red. Flickr es una red social ya viejita, que era de puras imágenes. Algo como el Instagram, pero un poco más feo. O sea, el Instagram ya tienes a tú ahí, le pones cositas y todo, pero el Flickr solamente era imágenes. Entonces lo que se hizo fue bajarse las imágenes de Flickr y normalmente las personas describían la imagen pues en el caption que hacían al publicar esa imagen. Entonces lo que hicieron fue agarrar esas imágenes que son públicas y hacer una limpieza de esos captions y lo pusieron disponible a la comunidad. Coco también surgió de varios challenges, eso fue creciendo, ¿no? Es más por la comunidad. En el caso, por ejemplo, de Twitter, que siempre que pueda le voy a echar a Twitter por esto, es
que nosotros teníamos acceso a la base de datos de Twitter, a la API de Twitter para bajar tweets, porque el grupo también hace solo texto, no trabajamos también con solo texto, y teníamos una base de datos de millones y millones de tweets. El año pasado, en marzo del año pasado, justo despuésito de que comprara Elon Musk X ahora, ¿no? Dijo, gratis nada. Gratis nada, los académicos, si quieren usar nuestros datos, tienen que pagar. Entonces ya muchos académicos dejamos de usar datos, los tweets para nuestras investigaciones. Entonces, afortunadamente hay bases de datos que son gratuitas, construidas por la comunidad o por empresas que de alguna forma sacan a otro tipo de beneficio, pero sí es verdad, hay bases de datos que cuestan también y son las menos usadas típicamente. Te agradecemos, doctora Daniela, por tu magnífica presentación. En nombre del Centro de Investigaciones en Óptica, te otorgamos el siguiente reconocimiento, que me va a permitir leer. Dice, el Centro de Investigaciones en Óptica otorga el reconocimiento a la doctora Daniela Montezuma Ochoa por su participación en la plática Image Caption Merits Evaluation, Do They Measure What They Should? Y lo firma nuestro director de investigación, el doctor Efraín Mejía, y en nombre de la unidad y de todos nosotros, damos las gracias. Ok, Presidente. gracias. Muchas gracias. Bueno, si les interesan esos temas, ahí me buscan. Está porque mi correo está al principio de aquí que lleguen. Ahí está mi correo. No voy a llegar. Lo puse al final. Ahí está, ¿no? democrosuma@centrogeo.edu.mx. Si lo quieren aplicar a algo de aquí, paneles solares o algo, a mí me dicen, ¿no? Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, León. Nos vemos pronto. Si lo que vemos ahí es León, ¿verdad? Sí, son un montón. Puedes decir adiós. Adiós a los de León.